Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, nos vas a contar cómo están funcionando las oficinas públicas de la Ciudad de Buenos Aires en estos días de confinamiento. Así es, ¿están todas cerradas? ¿Hasta cuándo? Hoy lo vamos a repasar. Lo sabremos en instantes. También me acompaña Juan Manuel Barca. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va? Juan, hoy nos vas a hablar de las nuevas medidas para asistir a los sectores afectados por las restricciones a la circulación contra el COVID. Sí, vamos a ver los detalles de los nuevos beneficios para las pymes. Un tema realmente importante. También contaremos con la presencia de Gustavo Nefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Daniel Artana para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a un intervalo muy breve y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, comenzamos este primer bloque y el dólar continuó subiendo en estos últimos días en el mercado financiero. Las variantes que se pueden obtener a través de la compra y venta de bonos se incrementaron en lo que va de mayo por encima del 4%. Gustavo, bueno, hay que decir, ¿no?, que a pesar de que el gobierno, el Banco Central, viene acumulando reservas y que el dólar oficial viene subiendo muy por debajo de la inflación, las malas señales que continúa dando el gobierno respecto al futuro de la economía mantienen, ¿no?, una demanda vigorosa en el mercado libre. Así es, Ale. Como bien dijiste, el dólar oficial está subiendo menos que la inflación. En este año acumula el dólar mayorista una suba del 11%, apenas el 1% en mayo, y una inflación que en 4 meses nada más, no 5, sin el mes de mayo acumuló una suba del 17,6%. Creemos que va a subir un 3,4% durante el mes de mayo, lo veremos, pero está acumulando un retraso relativo respecto a los precios. Esto es lo que quiere el gobierno, obviamente, como un ancla cambiaria y un ancla inflacionaria, obviamente. El dólar lo que hace es estabilizar el nivel de precio. Ahora, en el mercado se consiguen dólares libres con una cotización mucho más para arriba. El dólar MEP, 158, el dólar contado con liquidación, 164, han estado subiendo un 13 y un 18% respectivamente, con un impulso muy fuerte del contado con liqui durante el mes de mayo, por arriba del 5%. Es así. Bueno, continuaremos analizando. ¿Te parece hoy un activo una cotización que puede continuar subiendo en estas próximas semanas? Bueno, teniendo en cuenta que el año pasado, cuando hubo ese pico de demanda allá por comienzo del cuarto trimestre, el contado con liquidación llegó a escalar hasta 180, con un nivel de reservas obviamente mucho más bajo que el actual. Podemos pensar que de a poco puede ir buscando ese valor, y quizás ese es el objetivo inmediato de acá a las elecciones, pero el gobierno va a estar tratando también de planchar ese tipo de cambio a través de la venta de bonos a L30 y de otros bonos, como para poder mantener ese tipo de cambio relativamente controlado. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar hablando de estos temas a lo largo del programa, pero ahora vamos a cambiar de información y en los últimos días, a partir, ¿no?, de las crecientes restricciones que se vienen aplicando para enfrentar a la pandemia, el gobierno viene ampliando los distintos planes de asistencia para los sectores más afectados por estas restricciones. ¿Qué información tenemos, Juan, sobre este tema? Sí, el gobierno aumentó lo que es la asistencia para las empresas, pasa de 18.000 a 22.000 pesos a partir de este mes, y se amplía el listado de actividades. Estamos hablando del Repro 2, un subsidio que ya estaba vigente, pero que por el cierre de la economía por 9 días se extiende en su alcance. El cambio más importante para destacar es la incorporación de nuevos rubros a los denominados sectores críticos. Esto es el caso de sectores no esenciales como indumentaria, textil,
cuero, electrodomésticos, muebles, vehículos y también rubros esenciales que son principalmente comercios. Hablamos de kioscos, heladerías, panaderías, estaciones de servicio y centros de compras en el AMBA. ¿Y cuáles son las condiciones, ¿no?, que tienen que cumplir para acceder a esta asistencia, Juan? Sí, eso es muy importante. Los requisitos son, para los sectores críticos no tienen que presentar un balance, pero sí indicadores económicos y llenar obviamente los formularios ante las autoridades. Y sobre todo el criterio de tener una caída de la facturación en términos reales del 20%. Si te parece, damos un ejemplo para que se entienda. Dale, por favor. Una empresa que facturó en el 2019 unos 100.000 pesos y este año en mayo facturó unos 175.000, bueno, ese dinero que facturó ahora equivale en el 2019 a 80.000 pesos. O sea que si facturó menos que eso, puede acceder a esta asistencia. Exacto. Puede calificar, ¿no? Sí, para sí. gestionar, solicitar esta asistencia. Sí. Muy bien. Y te agrego algo más. Dale. Los monotributistas y autónomos de sectores críticos también están alcanzados por este subsidio. Y lo más importante, el plazo para inscribirse es muy corto. Es del 26 de mayo al 1 de junio. Bueno, apúrense entonces aquellos que califican para recibir esta asistencia. Y hablando, ¿no?, de restricciones, ¿qué está sucediendo, Yami, en estos días para aquellos que tienen que realizar trámites en las dependencias de la ciudad de Buenos Aires? Así es, porque finalmente estamos atravesando estos 3 días hábiles que llegaron, pasó el feriado y bueno, la pregunta, trámites, sí, y lo que es la atención en las dependencias de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación? En concreto, y digamos, lo primero que surge es que los turnos que había para los distintos trámites se reprograman post 31 de mayo. Ahora bien, 2 cuestiones. Una de las primeras respuestas en general fue que el 147 va a llamar para reprogramar después del 31 de mayo y por otro lado que hay que ver finalmente qué suceda, porque si bien hasta ahora tenemos bastante en claro cuál pueden llegar a ser las próximas semanas o esta indicación respecto del fin de semana, está todo muy atado a la cuestión sanitaria y esto lo fuimos aprendiendo por cómo fue evolucionando, sin ir más lejos, el año pasado. Ahora bien, cuando fuimos consultando puntualmente, y bueno, en especial de lo que hablamos de la BTV, de la licencia, del grabado de autopartes, esto depende de distintas áreas del gobierno de la ciudad y en ese caso nos fueron informando distintas situaciones. Por ejemplo, lo que es la BTV, ¿sí? Los que tenían turno esta semana, o sea, miércoles, jueves, viernes, recibieron ya un mail con la información de que hay que reprogramar y un link para hacerlo, ¿sí? Eso BTV. Licencia de conducir es distinto el caso porque ahí sí informan que va a haber un llamado del 147 para que uno pueda, ¿sí?, tener su nuevo turno, el que iba a tener estos días. Pero, por ejemplo, grabado de autopartes y verificación policial del automotor nos informan que está abierto, ¿sí?, y que el mismo turno es el que sirve para poder circular en caso a uno le pidan el famoso permiso para circular. Como que ese turno basta para demostrar porque uno está circulando, a dónde va, bueno, pero que está abierto. Entonces, depende de lo que uno tenga que hacer, ¿sí? Bueno, la mayoría igual, y por estos 3 días, la regla es que está cerrado. El chat, si no, más 54 911 50 50 0147, allí se pueden comunicar por WhatsApp, sino también con el gobierno de la ciudad. Muy bien, estar atentos entonces. Con esta información cerramos este bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Facebook, a través de WhatsApp o también a través de Twitter para hacernos cualquier consulta, para comunicarnos cualquier inquietud que tengas respecto a la compleja situación económica que estamos atravesando. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Abrimos un nuevo bloque y la inflación alcanzó en Estados Unidos su valor interanual más alto de los últimos 13 años en el mes de abril y por este motivo muchos inversores vienen buscando refugio en el oro. Juan, ¿qué viene sucediendo, ¿no?, con la cotización de este metal y se puede invertir en él aquí desde la Argentina? Así es, se puede. En tiempos de incertidumbre, los ahorristas buscan lógicamente un refugio seguro para su dinero y desde abril el oro empezó a captar la atención de los inversores.
¿Por qué? Bueno, porque el precio en la última semana subió, se acercó a los $1.900 por onza y desde enero este es el máximo récord, por lo que en poco más de un año acumula una suba del 18%. Esto tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos con el dólar, la incertidumbre frente a la inflación por la inyección de dinero, pero también bueno, las fluctuaciones del Bitcoin hizo que gente saliera de esas monedas hacia el oro, y en Argentina la volatilidad de la economía también genera, digamos, que el oro se convierta en una opción. Vamos a hablar, si te parece, de cómo pueden hacer los interesados. Exacto, tal cual. Bueno, existen dos formas para invertir en oro. Una es en forma física a través de los bancos, la otra a través de los mercados financieros. Voy a hablar de los bancos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Por el cepo cambiario no es una operación sencilla porque se impusieron ciertas restricciones. Por otra parte, existen distintos grados de pureza y calidad del metal precioso y se pueden comprar lingotes y monedas. A su vez, se suma un costo adicional por el almacenamiento que depende de cuánto compre cada persona. Claro. Eso te diría que son los principales requisitos. ¿Y hay algunos bancos en particular que trabajan con esto o uno puede ir a cualquier banco? Tradicionalmente se encarga el Banco Ciudad y existen algunos bancos privados, pero el más conocido, uno de ellos, es el Banco Ciudad. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a completar esta información con Gustavo. Como acaba de decir muy bien Juan, uno también puede posicionarse en oro a través de distintos activos financieros. ¿Es así, Gustavo? Es así, Alejandro. Como bien dijo Juan, la manera más tradicional de posicionarse en el oro era de manera física, Banco Ciudad, Banco Piano y otros tantos. Pero existe obviamente una sofisticación en los mercados en donde el oro, además de todos los demás commodities y monedas, se operan a través de los futuros. Profex, uno puede abrir posiciones compradas en futuros del oro para el mes de julio o para el mes de septiembre. Son los dos vencimientos habilitados, pero no hay mucha liquidez. Aquel que quiera ir a ese mercado, la verdad que va a tener que rebuscársela. Hoy, por ejemplo, se operaron 104 contratos de julio y 40 de septiembre. No hay un gran mercado. Pero el futuro, además, cambio, perdón, Gustavo, el futuro no es, sí, no es una herramienta para un inversor conservador, ¿no? Digamos, por ahí para un inversor conservador, ¿qué le recomendás para si quiere invertir en oro? Bueno, depende si no está apalancado. Porque si vos querés comprar $1.000, con $1.000 no estás apalancando o poniéndole préstamo a tu posición. En cambio, el mercado futuro es un mercado en donde vos podés apalancar las posiciones, es decir, con $100, $150 podés comprar $1.000 de futuros. En ese caso sí se convierte en un mercado peligroso, porque estás jugando por más plata de la que vos tenés. Esa es la gran trampa, digamos, que tiene el mercado futuro, que exacerba la toma de riesgo por parte de los inversores. Ahora bien, existe otro mercado para posicionarse en el oro, que es el que yo recomiendo. Y en la bolsa están los CDRs, que son acciones ligadas al oro. En este caso, en Argentina, tenemos la posibilidad de comprar las dos empresas mineras más importantes del mundo en materia de producción de oro. Es la Barrick Gold, Gold es el ticker, y Newmont, NEM. Cualquiera de las dos son aproximadamente 3.500 millones de dólares de free cash flow, de cash flow libre en los últimos 12 meses, un poquitito más para Barrick. Esto la convierte en un refugio seguro, pero va a depender en definitiva de la cotización del oro. Y como bien dijo Juan, se ha acercado a los $1.900. En este caso reviste una característica de protección frente a la emisión monetaria. También existe la posibilidad de invertir en otras compañías más chicas, como Yamana Gold, puede ser Harmony Gold y otras mineras. Pero específicamente de oro, yo recomendaría posicionarse en Barrick Gold, que está más retrasada incluso que Newmont, que ya ha alcanzado los máximos. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Cerramos con esta recomendación de Gustavo este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista Daniel Artana. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota
del economista Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Daniel, por habernos atendido. Y bueno, el gobierno se encuentra trabajando contra reloj para posponer el vencimiento con el Club de París del próximo lunes para evitar, ¿no?, un nuevo incumplimiento de la Argentina. ¿Cuál es la importancia, Daniel, de lograr esto para un país que hoy tiene un acceso muy limitado a los mercados de capitales para obtener financiamiento? Bueno, siempre es una señal, si uno está en default, bueno, te puede generar algún ruido en alguna decisión de inversión, más allá de que no tengamos conexión, como decís vos, no tengamos acceso al financiamiento para el sector público, pero sí hay algunas empresas privadas que acceden. Eso puede trabar algún financiamiento de los que dan las agencias de seguro de crédito de los gobiernos desarrollados, siempre hablando para el sector privado. Y además, bueno, que puede aumentar el nerviosismo entre los inversores locales. Igual yo creo que lo que sería obviamente muchísimo más grave es si Argentina, por alguna razón, siguiendo un poco esta carta que se ha conocido esta semana de una parte del oficialismo, de que tampoco se le paga al Fondo Monetario, porque ahí entrar en default con el fondo, bueno, se los advirtió el propio ministro de Economía, ¿no? Sería convertirnos en un paria internacional y podría generar incluso algún lío en términos de la confianza de los inversores acá, y eso, como sabemos, siempre complica las cosas, ¿no? Así que, bueno, lo del Club de París es malo, no es bueno estar en default con nadie, pero peor sería si uno entra en atrasos y en cumplimientos de pago con el Fondo Monetario. Ya igual, bueno, sabíamos, ¿no?, que las negociaciones con el fondo se iban a patear y se iba a intentar, ¿no?, buscar un acuerdo luego de las elecciones, ¿no? No hay tanta, bueno, por ahí sí, la noticia es cierto que habría, ¿no?, un incumplimiento también con los pagos, ¿no? No, bueno, Argentina va a tener los fondos para pagarle Argentina tiene con el Fondo Monetario vencimientos de 1.800 millones de dólares en septiembre y 1.800 millones de dólares en diciembre. Y además intereses. Para estos vencimientos, con la ampliación de capital del fondo, que Argentina estaría recibiendo 4.400 millones de dólares probablemente en el mes de septiembre, está más o menos cubierto y eventualmente, aunque vinieran después, podés pedir un préstamo puente al Banco de Ajuste de Basilea o a algún otro banco central para que te haga alguna operación, un adelanto de fondos y evitar el default con el Fondo Monetario. El tema es que la carta dice usemos la plata esa para otra cosa, para fortalecer las reservas del Banco Central, dice. Entonces, me parece que tenemos que el gobierno, una cosa es que vos negocies con el Fondo Monetario, negocies con el Club de París, pidas una rebaja en la tasa de interés, pidas eventualmente algún otro tratamiento especial. Ahora, después hay ciertas cosas que, o sea, vos cuando pedís algo en una negociación tenés que saber primero si el otro te lo puede dar. Daniel, y no puede ser como parte de la negociación, pero que en concreto no sea ese el resultado esperado. Y puede ser. Ahora, yo digo, cuando vos te sentás a negociar con una persona, vos podés negociar desde una posición de firmeza. Imagínate que estás discutiendo la renovación del alquiler de tu casa, ¿no es cierto? Y te sentás con el propietario y vos te ponés y decís, mire, te pones firme y le decís, yo le he venido cumpliendo, si usted tiene que alquilar, capaz que consigo un mal inquilino, bla, bla, bla. Eso es parte de la negociación y por ahí usás algún argumento que te trata de evitar que el tipo te aumente tanto. Ahora, si vos lo primero que haces cuando te sentás con el propietario es darle 2 cachetazos, y lo más probable es que el propietario diga, me saco de encima a esta persona que está trastornada. Entonces, la carta que firmó una parte de la coalición oficialista, algunos gobernadores, una ministra muy importante de la provincia de Buenos Aires, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja, es más o menos lo mismo. Yo lo interpreto como un discurso de barricada, que obviamente así no se manejan las finanzas internacionales. No creo que eso mejore la posición de Argentina en la negociación. Las negociaciones se habla, estás hablando del país, estás hablando, en el fondo, en definitiva, lo que está en el directorio, los que manejan el Fondo Monetario son las principales potencias del mundo. ¿Qué vas a decir vos? A decirle, mirá, este préstamo, el fondo ya abrió una investigación para determinar si estuvo bien o no la gestión, pero ya te aclararon de que no hubo un problema
de incumplimiento de los estatutos del fondo en el préstamo que se le dio en su momento a la Argentina cuando gobernaba el expresidente Macri. Y siguen insistiendo con eso como si fuera... Entonces es una cuestión, viste, que no sé lo que pretenden con un discurso de ese tipo. Uno imagina, Daniel, que es un discurso que apunta, que mira hacia las elecciones legislativas, ¿no?, de este año. Sí, pero Alejandro, yo te digo, ¿a quién va a convencer? Suponete, en las elecciones vos tenés un voto, seguramente 25-30%, por lo que dicen los analistas políticos, que es un voto muy leal a la vicepresidenta, ¿no es cierto? A ese voto necesitas seducirlo, si es un voto súper leal, como del otro lado habrá un 20% que es muy contrario a las posiciones de la vicepresidenta. Tampoco lo va a convencer si el gobierno modela el discurso. Ahora, el electorado del medio, el que en algún momento votó a Macri en el 2015, votó a Alberto Fernández en el 2019, vota y ve que ganan más votos con ese discurso de barricada. Mi impresión es que no. Entonces, la verdad que hasta ni siquiera se entiende bien para qué lo hacen. ¿Y cómo se enmarca el viaje? Salvo que tengan en cuenta que te estén diciendo que están perdiendo el apoyo de algunos habituales votantes del oficialismo, pero la verdad que yo no tengo información que diga, no lo sé. Claro. Pero son estas declaraciones que parecen declaraciones que las que se hacen en un centro de estudiantes, ¿viste? ¿Y cómo se enmarca el Pero viaje eso no último? Tiene consecuencias, ¿me entendés? No tiene consecuencias. Ahora, cuando vos sos presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, no te podés manejar como si estuvieras en el centro de estudiantes de un colegio. Sí, disculpa, ¿cómo se enmarca el viaje, el último viaje del presidente a Europa en este contexto? Yo creo que el presidente fue a tratar de conseguir que el Club de París nos diera algún espacio adicional, mostrando que teníamos la cuestión bien encaminada con el fondo, que es un pedido que no es normal, pero que tiene cierta lógica. De hecho, la primera reacción en España fue positiva, después el presidente de Francia le dijo, no, tenés que arreglar con el fondo, por lo que trascendió en los diarios, y aparentemente después tuvieron otra vez una buena acogida. Los trascendidos hoy, aparentemente de la reunión que tuvieron con Merkel, también fueron positivos, pero habrá que ver, o sea, es una discusión compleja, porque en el Club de París tengo entendido que los principales accionistas de lo que le demos la palabra son Alemania y Japón, por eso era mucho más importante hablar con Merkel y eventualmente con las máximas autoridades del gobierno japonés, que ya el otro día hubo una declaración del embajador de Japón en la Argentina diciendo, está muy bien, querés postergar los pagos con el Club de París, nos llama la atención que cuando haces ese planteo, mientras tanto estás pagando algunas deudas que Argentina tenía con China puntualmente. Daniel, para cerrar, nos quedan... Aparentemente los acreedores ven alguna inconsistencia en nuestra decisión de a quién le pagamos y a quién no. Nos queda muy poco tiempo, pero te quería preguntar, ¿crees que estas señales que está dando el gobierno son las que alimentan la demanda en el mercado libre, la demanda del dólar en el mercado libre, teniendo que hay un contraste además muy marcado con el mercado oficial, en donde el Banco Central acumula reservas y el dólar oficial sube por debajo de la inflación, ¿no? Sí, a ver, toda mala noticia influye en la demanda del mercado libre del dólar. Es decir, también es la incertidumbre que te genera la segunda ola de la pandemia, que el gobierno va a emitir algo más de lo que estaba previsto. También está el ruido de cuánto van a querer gastarse para tratar de influir en la elección de medio término. Qué sé yo, hay varias cosas que te meten ruido ahí que pueden explicar eso, porque todavía no estás teniendo una gran monetización, que a mi juicio fue lo que explicó el salto de la brecha el año pasado. Eso no está ocurriendo, el gobierno ahí ha logrado ser bastante moderado. Esperemos que siga por ese rumbo y no escuche estos cantos de sirena, que lo más probable es estrellar el barco en el que va el gobierno y en el que además vamos todos nosotros. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy. A ustedes, gracias por llamarme. Con el análisis del economista Daniel Artana sobre la situación de la economía argentina, las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, los riesgos que existen en el horizonte si se sigue insistiendo por este camino. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.